transforme su vida para siempre. Que Dios les bendiga. Sí. Iglesia, buenos días. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos se alegran por la alabanza de esta mañana? Una alabanza que nos habla de perseverar, de victoria. Quiero iniciar, a veces la gente dice, pastor, tiene rato que no echa chistes, está muy serio, está muy regañón. No, la palabra es viva y eficaz y nos impulsa a alcanzar los propósitos que Él tiene para nosotros, amén. La historia, estaba un niño en el parque, sentado en una silla, y al lado tenía un Rottweiler también sentado junto a él. Un Rottweiler de esos bien hermosos, bien grandes, y llega un señor y le pregunta, hijo, el perro es mansito, muerde. ¿Tu perro es mansito, muerde? No, señor, mi perro no muerde. Y el tipo fue a saludar, a sobar al perro, y el perro le mete una mordida que casi le arranca el brazo. Le dice, oye, no, y que tu perro no muerde. No, pero es que ese no es mi perro. Hoy vamos a trabajar, hoy vamos a estudiar acerca de cancelar la mentalidad de víctima. Cancelando la mentalidad de víctima. Necesitamos nosotros estar muy atentos a que podamos nosotros liberarnos de esa mente de víctima. Porque nosotros no somos víctimas. Realmente, antes vemos la educación, esta mañana por el grupo de servidores, don Marcelino nos mandó un video de los niños de antes. Los niños de antes eran formados, ellos comían tierra, se montaban en árboles, se tiraban por rodachines, tenían unos juegos extremos realmente, y esos niños eran fuertes, se caían, la gente aplaudía, levántate. Hoy en día los niños medio se golpean y ¡ay, el niño! ¡Ah! Hoy en día estamos criando una generación de niños débiles, y realmente Dios nos llama a que tengamos una mente de victoria, no una mente de víctima. La victimización realmente es un engaño del diablo, y realmente el diablo ha querido victimizar a nuestra sociedad. Somos víctimas porque somos latinos, somos víctimas porque somos pobres, somos víctimas, victimizan a la mujer, al niño, al hombre, al pobre, y realmente eso es un engaño. Dios nos ha llamado a victoria, y lo hizo con un pueblo que era menospreciado, el pueblo de Israel. Los hebreos era un pueblo pequeñito, era un pueblo subestimado. Todavía sigue siendo un pueblo pequeño, pero es poderoso porque ellos no tienen mente de víctima. Bueno, algunos de ellos. Y nosotros estamos llamados a cancelar esa mentalidad de víctima. Y necesitamos nosotros cancelarla, porque eso nos va a llevar a la derrota. Saben, en mi vida, yo crecí con la historia de mi padre. Mi papá era oriundo de San Gil, una población santanderiana. Él era de San Gil, Santander. Y a la edad de 4 años, él iba en los pies de su papá, iba en esos buses veredales, lo que llamamos chivas. Él iba en unos buses de esos veredales, y el bus se fue por un barranco. Y cuando se fue el bus por el barranco, mi abuelo logró tirar a mi papá de 4 añitos a la acera, y el bus se fue, y la pérdida de vida fue terrible. Entonces quedó huérfano a los 4 años. Y después de esa situación de estar huérfano a los 4 años, enfrentaron en su casa una pobreza, una miseria, hambre. Le tocó trabajar como obrero en situaciones de campo. Le tocó trabajar en mecánica. Es más, una vez lo pusieron a cuidar una fábrica de jabones, y eso tiene unas calderas que hierven la grasa, y él como que se puso a revisar algo arriba y cayó dentro de una caldera de esas prendidas, y quedó medio cuerpo adentro, y medio cuerpo se quemó, pero él logró superar. La cara no se quemó, pero el cuerpo tenía una cicatriz en el cuerpo que con tiempo fue borrándose, pero allí él tenía situaciones muy difíciles.
En un camión una vez se salió y se volteó también el camión, llegó a la costa, a Barranquilla, empezó a manejar buses, compró su primer bus, luego siguió ahorrando, compró el segundo bus y terminó fundando una empresa que tiene el apellido de él, Transdías. Cuando usted vaya a Barranquilla, ve Transdías, esa fue la que fundó mi padre inicialmente, pero después montó otras empresas, Flota Roja, Carrera 54, Porvenir Paraíso. Todas esas empresas fueron formadas por un hombre que vino de una situación de huérfano, de pobreza. Él se resistió a tener una mente de víctima. Él se resistió a que las circunstancias iban a marcar su destino. Al contrario, siempre huyó de la pobreza, siempre trabajó por tener un destino diferente al que le había tocado vivir. Entonces él me proyectaba constantemente que uno no es víctima, que uno no puede estar sintiéndose víctima, que muchas veces hay pruebas y hay circunstancias que son como los gimnasios que te van formando para poder alcanzar nuevos propósitos, para hacerte más fuerte, para hacerte más capaz. Y nosotros como hijos de Dios hemos hablado de tener una mente de conquistador, de tener una mente de avance, de creer, de fe. Y eso se debe reflejar venciendo la mentalidad de víctima. Cuando nosotros no nos permitimos tener una mentalidad de víctima, nosotros entonces avanzamos hacia el progreso, avanzamos hacia el éxito, avanzamos hacia los propósitos de Dios. Hay muchas personas que dicen, es que usted no sabe lo que yo he sufrido. Y no importa lo que haya sufrido en el pasado. Por más traumas o traiciones o fracasos o desilusiones o frustraciones, no tengas una mentalidad de víctima. Porque tus pensamientos siempre van a estar susurrándote, tienes mala suerte, estás marcado, estás salado, estás maldito, estás embrujado, vas a perder, no vas a ser suficiente, no lo vas a lograr. Y te va a tocar a ti decir, no acepto esos pensamientos, los rechazo. No vamos a aceptar esos pensamientos de victimización. No somos víctimas. Dile al que está a tu lado, no eres víctima. Declárate a ti mismo, no soy víctima, soy vencedor en Cristo. Sabes, mucha de la lucha espiritual, la gente a veces tiene una lucha espiritual externa, pero la lucha espiritual toca guerrearla primero en nuestros pensamientos. La lucha espiritual, para que podamos ser realmente libres, se fragua en nuestra mente, porque hay gente que tiene argumentos mentirosos del diablo que son su columna vertebral, que los considera como verdaderos, y ahí es donde necesitamos ser liberados de esos pensamientos equivocados. La segunda carta de Corintios, capítulo 10, el versículo 4 al 5, dice lo siguiente: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Dónde es que hay que luchar? Aquí. Este versículo está hablando de que necesitamos combatir esos pensamientos que nos hacen sentir derrotados, fracasados, frustrados, víctimas, incapaces, impotentes. Realmente necesitamos nosotros decir, en Cristo somos más que vencedor. Vamos a aplaudir a Cristo y a su palabra. Hoy cantábamos canciones especiales como que en el desierto pude ver tu fidelidad. Hoy cantamos unas canciones bien chéveres, ¿verdad? A veces hay circunstancias difíciles, adversas, que nos forman, que uno ve, tan grande fue Dios, tan poderoso, que nos sacó de la pobreza, que nos sacó de la enfermedad, que nos sacó de una situación dura, difícil, de una situación tortuosa. Y nosotros necesitamos tener una mente de cazador y no de presa. En el libro de Números, capítulo 14, y de eso estuvimos hablando en el aniversario en septiembre, hablamos de tener una mentalidad de conquista,
de tener una actitud de conquista. Y tener una actitud de conquista es lo contrario a tener una mentalidad de víctima. El conquistador no tiene una mentalidad de víctima, sino tiene una mentalidad de alcanzar, de cazador. La víctima es presa. La víctima, ay, no me van a atacar, me van a destruir. Y vemos que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto con la promesa de llegar a una tierra prometida. A veces, ¿qué pasa con la mentalidad de víctima? La gente se resiste con la mentalidad de víctima a alcanzar los propósitos de Dios. Por eso el enemigo de los propósitos de Dios es la mentalidad de víctima. Vemos en Números 14, el versículo 6 al 12, que habían 2 hombres de los 10 espías que Moisés envió a inspeccionar la tierra prometida. 2 de los 12 eran con una mentalidad libre de la victimización. Los otros 10 decían que eran víctimas. Decían, no, si fuimos a una tierra peligrosa, esa tierra se traga a la gente. Está en el capítulo 13, la parte final. Esa tierra se traga a la gente viva. Al lado de ellos eran tan altos que parecíamos saltamontes. Esa tierra tiene unos guerreros que son imposibles llegar allá. Tenían una mentalidad de víctima. En cambio, estos 2 tenían una mentalidad diferente. Dice, 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué y Caleb, se rasgaron la ropa frente al comentario de estos 10 víctimas, de estos 10 que hablaban con una mente equivocada. Y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Vea, estaban viendo la misma tierra. 12 personas fueron a ver la misma tierra, a explorarla. Solo 2 que estaban libres de esta mentalidad de víctima veían la tierra maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque la mentalidad de víctima nos impide ser agradecidos. Nos impide ver las cosas de una buena manera. Cuando uno tiene mentalidad de víctima, las bendiciones las ve feas. Las oportunidades las ve como amenaza. Tienen una perspectiva equivocada. Y por eso solamente dos de estos espías, de estos que estaban inspeccionando la tierra, vieron la tierra como una tierra maravillosa. Dice, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Cuando nosotros tenemos una mente libre de la victimización, no somos presa. Estos gigantes, estos ejércitos estaban sin Dios. Ellos eran las presas. Pero ellos decían, si nosotros vamos con Dios, vamos a conquistar, vamos a lograrlo. Pero el pueblo no respondió bien. Dice el versículo 10, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosas que ellos. Aquí la realidad es que si nosotros aceptamos que somos víctimas, vamos a quedar estancados y nos vamos a dirigir al desierto. Vea, este pueblo había salido de la esclavitud. Duró 430 años en esclavitud, 10 generaciones. Dios los sacó con señales milagrosas, que son las famosas plagas de Egipto. Dios los sacó con señales poderosas y ya los venía a introducir a una tierra propia. Eran esclavos y Dios los iba a llevar a una tierra propia. Pero aunque ellos salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. Ellos seguían pensando como esclavos, pensando como víctimas. Y cuando se enfrentaron aquí
a la posibilidad de entrar a la tierra, esa mente de victimización los hizo abortar, los hizo renunciar, los hizo tener miedo. ¿Sabes? La mentalidad de víctima empobrece. La mentalidad de víctima te impide alcanzar los propósitos de Dios. Como decía ahorita, se resiste al propósito de Dios. Dios los quería llevar a la tierra prometida. Pero esta gente con esa mentalidad de víctima, de que somos esclavos, no vamos a poder, esto es imposible. La victimización no ve la oportunidad. Y sabes, hay gente que con esa mentalidad de víctima se resiente por todo, se ofende por todo. Es una gente que vive siempre sufriendo. Ay, soy una víctima, viven con un dolor eterno, todo el mundo les debe, todo el mundo les ha faltado, son los más de malas, todos los odian, nadie me quiere. ¿Y hacia dónde los lleva esos pensamientos? Hacia el desierto. La voluntad de Dios era llevarlos a una tierra propia, pero esa generación con esa mentalidad se fue hacia el desierto y murió en el desierto luego de 40 años. ¿Ven? La mentalidad de víctima hay que vencerla, hay que derrotarla porque nos lleva por el mal camino. Por eso, como primer punto, necesitamos cambiar la mentalidad de víctima. No vamos a aceptar tener más pensamientos de víctima. Vamos a cambiar esa mentalidad de víctima por lo que dice su palabra. Aquí cantamos: lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. También repetimos con la Biblia arriba diciendo: yo soy lo que su palabra dice que soy, yo tengo lo que su palabra dice que tengo, yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Nuestra identidad está en su palabra. Y si Dios lo dice, lo va a hacer. Yo lo tengo que creer, yo me tengo que esforzar, yo tengo que ser valiente, pero Dios dijo y yo lo voy a lograr. Y necesitamos despertar porque esto es una palabra del Espíritu Santo que va a mover nuestra zona de confort. Alguna persona se va a incomodar, algunos se van a molestar, algunos se incomodan con estas palabras del pastor, se incomodaron con las palabras de Moisés, se incomodaron con las palabras de Josué y Caleb, que lo querían apedrear. Yo doy gracias a Dios que aquí no hay piedras, porque a veces la gente dice: no, pastor, déjenos en la zona de confort. No, pastor, pero usted ¿por qué nos viene a atormentar? ¿Por qué? Usted ha visto los humoristas los que hacen de emo. Los emos, ay, nos quieren poner a trabajar. ¿Para qué nos tuvieron? Nosotros necesitamos entender que Dios nos quiere llevar a conquistar nuevas tierras, nuevos propósitos. Pero eso requiere una formación. Y esa formación requiere de tumbar las estructuras de victimización. Tumbar esas actitudes, esos pensamientos de que, ay, pobrecito yo, no soy capaz, es que yo fui el más de mal, es que usted no sabe dónde nací yo, es que a mí me maltrataron, me quitaron el biberón muy temprano, o quedé solo, o me hicieron daño. Y por lo general venimos de contextos donde ha habido abusos, donde ha habido traiciones. Pero necesitamos cambiar esa mentalidad del abuso, del daño, de la injusticia por lo que dice su palabra. ¿Usted lo cree? Nuestra identidad está puesta en su palabra. Vamos a leer Isaías 61, versículo 7. Y yo quiero que esto te abra un nuevo camino para cambiar la mentalidad de víctima. ¿Qué dice Isaías 61, 7? Porque ustedes han tenido que sufrir. ¿Quién no ha sufrido? Bueno, yo poquitos. ¿Quién no ha sufrido en esta vida? Todos ustedes han tenido que sufrir. Pero a veces algunos han tenido que sufrir el doble. Porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. A veces uno ha sufrido porque se ha metido en malos caminos. A veces uno se ha sufrido porque se ha metido en malos lugares. Pero a veces hay gente que ha sufrido el doble, más de lo que merecía. Ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. Hay gente que dice: pastor, yo no me merecía esa traición, yo no me merecía ese engaño, yo no me merecía ese trato que me dieron. Y muchos podemos decir: sí, me ha pasado. Pero aquí dice la palabra: porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecía. Y los han llenado de vergüenza y de insultos
Dice, por eso, aquí viene la palabra, recibirán doble porción de riqueza y para siempre vivirán felices. ¿Cuál es la promesa que nos da Dios? No es, ay, pobrecito, he sido injusto contigo ya, resígnate, no. Aquellos que han recibido injusticia, aquellos que han recibido maltrato, vergüenza, insultos, Dios los recompensará con el doble. Una doble porción de riqueza y para siempre vivirán felices. Él nos recompensará el doble por cada sufrimiento, por cada vergüenza, por cada insulto. Recibiremos el doble de riqueza y viviremos felices para siempre. Amén. Aquí vemos, aquí tenemos un testimonio en nuestra iglesia de unos servidores cuando estábamos en la otra sede, que empezamos a hacer una práctica. Cuando tenemos Santa Cena entre los servidores de la iglesia, por familia o por grupos, dicen yo traigo la cena. En esa época entonces esa familia le tocó traer la cena, el pan, y ellos fueron a comprar el pan el domingo, y ellos habían comprado un carro, pero el que les vendió el carro, les vendió un carro con problemas. El carro tenía una deuda por ahí vieja, oculta, y cuando ellos iban en su vehículo, los paró el tránsito domingo. Papel, este carro tiene un problema, este carro tiene una deuda, se va inmovilizado, y le quitaron el carro. Los bajaron en la calle un domingo, ellos con los panes de la Santa Cena, y me cuentan que ellos sentían una vergüenza. Ellos se sentían tan mal porque justo sirviéndole al Señor recibieron una vergüenza y cogieron un taxi y se vinieron para acá avergonzados. Pero yo les recordé esta palabra: por cada sufrimiento injusto, Dios les recompensará con el doble. Ellos hicieron lo posible por solucionar su problema. La situación estaba tan avanzada que ese carro se perdió. Qué injusticia, se perdió esa platica. Pero sabes, aprendieron acerca del negocio del tema de los carros. Y ahora tienen una compraventa. A raíz de eso, tienen una compraventa y ahora tienen como un stock de 100, 150 carros para vender. Porque Dios recompensa. Ahora tienen ingresos, ahora tienen recursos, ahora tienen una empresa que está prosperando. Por eso nosotros no debemos de hacernos las víctimas. Ay, pobres, yo sirviendo al Señor y mira cómo me trataron. Yo haciendo la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios cuesta, pero Dios es justo y no dejará de recompensar a sus hijos que trabajan por los santos, por sus propósitos. ¿Usted lo cree? Amén. Denle un aplauso al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos el caso de José. José era el menor de los hermanos de esa época. Oiga, y José, por ser un buen hijo, por ser un muchacho juicioso, por ser una persona que hacía bien sus cosas, sus hermanos mayores lo odiaban. Él se ganó el celo y la envidia de sus hermanos mayores. Fue víctima del mal corazón de sus hermanos mayores. Lo odiaron tanto, dice la Escritura, que lo querían matar y planearon matarlo. Y cuando estaba justo para que lo mataran, uno de los hermanos dijo: no lo matemos, no hagamos eso, es nuestra propia sangre, vamos a tirarlo en un pozo que estaba seco. Ahí lo tiraron. Y luego dijeron: no, vamos a sacarle platica, vamos a venderlo, y lo vendieron como esclavos. Imagínense. ¿Usted se imagina que usted a un hermano le haga eso? Duro, ¿verdad? ¿Tenía usted las razones para llenarse? Ay, soy una víctima de mis hermanos. Él fue víctima de sus hermanos. Luego lo vendieron como esclavo en Egipto. Él va a Egipto. Allá lo compra un egipcio llamado Potifar, que era una persona importante. Y Potifar lo compra, pero él no estaba: ay, yo soy un hijo de papi y mami, yo soy un hijo de bien. Le tocó trabajar como esclavo. Y él tenía una actitud de triunfo. Él no tenía una actitud de víctima. Él fue bueno en lo que hacía. Administraba con excelencia los recursos de Potifar, tanto que llegó a ser la mano derecha de Potifar. Dios lo prosperó porque él no tenía la mente de víctima, a pesar de que lo habían personas queridas. Es que a veces a uno lo hiere la gente que más uno quiere, la familia. Pero él no se victimizó por eso.
Y él trabajó con excelencia, él fue el mejor administrador y empezó a prosperar en todo. Pero luego la historia de José, la esposa de Potifar, lo miró con deseo, se enamoró de él y empezó a seducirlo. Y él, al resistirse, esa mujer lo calumnió y lo mandó a meter preso. Otra injusticia. Lo metieron preso, 13 años duró en prisión por la calumnia de esta mujer. Otra razón para decir, ay Dios, yo soy de mala. Pero él no abrazó la actitud de víctima. En la cárcel era muy bueno, era servicial, terminó siendo el administrador de la cárcel, ¿verdad? Cuando uno no tiene mentalidad de víctima, uno progresa donde vaya, en la situación en que esté. José en la cárcel era el administrador de la cárcel. En la cárcel conoció un amigo al cual él sirvió con su don del Espíritu Santo. Y ese compañero de cárcel era el copero del rey, que lo habían acusado de algo y lo metieron preso. Y él, en un sueño que tuvo el copero, él lo entendió y dijo, ¿sabes qué va a pasar contigo? Tú vas a salir de la cárcel, tú vas a ser reivindicado en tu posición, tú vas a estar al lado del rey. Solo te pido una cosa, que te acuerdes de mí cuando estés al lado del rey y hables bien de mí. Tal cual, salió el copero de la cárcel y ¿sabe qué? Se olvidó de él. El amigo se olvidó de él. Entonces aquí vemos una historia. Los hermanos lo envidiaban y lo tiraron a matar. Lo vendieron como esclavo. La mujer de Potifar lo metió a la cárcel por calumnia. El amigo se olvidó de él. Eso no son razones para que muchos de nosotros digamos, soy una víctima, soy de malas. Es que fueron 13 años en la cárcel. No sabemos cuántos años más como esclavo, como sirviente de Potifar. Y no sabemos cuántos años tenía ese odio y esa rencilla que tenían sus hermanos. Lo tenían en la mala. Pero él nunca abrazó la mentalidad de víctima. Y eso lo llevó, ¿sabe qué? En vez de eso destruirlo, eso lo acercó a ser la persona más importante de la historia de ese momento. Porque la persona más importante era el faraón. Todos nosotros conocemos lo que es el imperio de los egipcios. Conocemos las pirámides, eso era el imperio más grande de esa época. Y en esa época, cuando el imperio de los egipcios estaba en pleno apogeo, termina siendo José, siendo el segundo del reino, porque luego de 13 años de prisión, el faraón tiene un sueño. Y en el sueño él veía que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas y que 7 espigas secas se devoraban a 7 espigas buenas. Y el rey no entendía. Y entonces apareció José. José pudo haber dicho como víctima, no, si la vez pasada me pagaron mal, si la vez pasada interpreté un sueño y se olvidaron de mí, no, si para qué voy a servir más, no, si estos egipcios aquí lo que me ha ido es mal. No, él se prestó a seguir sirviendo y cuando se presentó frente al faraón, le sirvió, terminó siendo el segundo al mando y la tarea que le dieron era poder administrar 7 tiempos de bendición, 7 tiempos de prosperidad y 7 tiempos de pobreza. ¿Quién está en capacidad de administrar la pobreza? Un siervo de Dios que no tiene la mentalidad de víctima, sabe cómo enfrentar los momentos difíciles. El apóstol Pablo decía, sé cómo vivir en abundancia como en pobreza. He aprendido la victoria de esta vida en momentos difíciles y en momentos fáciles, en momentos de desierto y en momentos de bendición. Sé que en Cristo somos más que vencedores, pero hay que vencer la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima te hace perder tu destino. ¿Sabe por qué? Porque te hace perder tu identidad. Cuando la gente tiene una mentalidad de víctima, es desagradecida. No ve lo bueno, todo lo ve malo.
te hace perder tu identidad. Mire que el pueblo de Israel, 10 de esos 12 espías veían la tierra prometida como una tierra peligrosa. Y aquí la culpa no era de Moisés, la culpa no era de Josué y Caleb, la culpa no era de Dios. Ellos con esa mentalidad de víctima, ellos veían todo terrible. Y hay mucha gente que a veces en la iglesia, en su familia, en la empresa, ve todo terrible. La mentalidad de víctima no ve oportunidades, no ve cosas buenas, no ve la mano de Dios. Vea, la mentalidad de víctima no ve los milagros de Dios. El pueblo de Israel veía a diario la mano de Dios, porque había una nube en el día que los protegía del sol y en la noche había un fuego, una columna de fuego que los protegía. Ellos vieron cómo los milagros, las plagas caían donde los egipcios, pero no entraban a su casa. Y a pesar de que veían a Dios diariamente con ellos, la mentalidad de víctima, no, todo es malo, Dios nos trajo aquí al fracaso. Querían devolverse a la esclavitud. Por eso el que tiene la mentalidad de víctima no prospera ni en la iglesia, no prospera ni en la casa, no prospera en la empresa, no prospera en la vida. Porque no ve la poderosa mano de Dios, porque se resiste al propósito. Dios diciéndole, entren, entren, y ellos no. Es más, se reúnen, las mentalidades de víctimas se reúnen para apedrear a aquel que dice, ánimo. Por eso hay que liberar, hay que ser libres de la mentalidad de víctima, porque si no me levantan a piedra. Y muchos con esa mentalidad de víctima lo que quieren es estar en contra del propósito de Dios, estar en contra de la familia, estar en contra de la empresa, estar en contra de las cosas buenas, estar en contra de los propósitos de Dios. Por eso la iglesia, tú y yo, necesitamos ser liberados de esa mentalidad de víctima, porque nos hace abortar los propósitos, no ver la mano de Dios. La mentalidad de víctima te hace vivir amargado, te justifica para estar resentido. Hay gente que dice, no, todavía no te he perdonado, pero ya llevas 15 años. No es que todavía no perdono, es que eso es muy duro lo que me hicieron. Y uno dice, pero es que fue que no te saludé porque no te vi. No lo perdono. Hay gente que tiene una actitud de galletica de soda. Por cualquier cosa se quiebra. Gente frágil, gente débil. Y la gente frágil y débil pierde los propósitos. Por eso también la mentalidad de víctima te hace tener una venganza eterna hasta que no lo vea por... El propósito de su vida no es progresar, sino ver que el otro fracasa. Y por eso uno tiene que entregar al Señor, perdonar, y el Señor, Él es el que recompensa, Él es el que castiga, y uno seguir adelante en sus propósitos. La mentalidad de víctima también te hace perder la pasión, porque te dejas afectar por el otro. Pastor, es que el victimario me hizo daño, es que me odiaron, se burlaron de mí. No le des gusto. El enemigo quiere matar, robar y destruir. No le des gusto. No permitas que te robe la paz. No permitas que te robe el propósito. No permitas que te robe la alegría. Pero muchas veces le damos fuerza al victimario. Muchas veces lo que recordamos fue ese sufrimiento, fue ese robo, fue ese engaño, fue esa maldad. Pero no vimos la bendición de Dios. Y siempre tenemos que ver la bendición de Dios. Vea. La historia de José hubiera terminado si sus hermanos llenos de odio y de venganza lo hubieran matado, ¿verdad? Pero Dios fue bueno. Cuando ya lo iban a matar, uno de ellos dijo, no lo matemos, tirémoslo al pozo. Ay, gracias Señor. Yo no sé quién ha estado de pronto al borde de la muerte y uno dice, pastor, ya me iban a matar, y se encasquilló la pistola. Ay, quedé traumatizado. No, dale gracias a Dios que se encasquilló la pistola. No, me iban a matar, y de pronto cambió el pensamiento del que me iba a matar y dijo, no, ¿sabes qué? Te dejo ir. Uy, gloria a Dios. Ahí hay que ver la mano de Dios. Lo vendieron como esclavo. Ay, me vendieron como esclavo. Oye, lo compró un hombre bueno y lo puso a gobernar, lo puso a trabajar, a producir, lo trataban bien. Bueno, gloria a Dios. Aún como esclavo tenía privilegios, tenía precio. Hay que ver las cosas buenas. Bueno, el tipo era pinta, se enamoró la mujer de Potifar.
lo calumnió, lo metió preso. Y uno puede decir, ay, ¿sabe que la cárcel era un paso para conocer al copero? Y el copero hablar con el rey cuando se acordó que el rey soñó. Entonces dijo, ya en la cárcel había un tipo que me... Bueno, a veces hay circunstancias que te van llevando por el camino de la bendición. A veces tú conoces a personas en lugares que tú no hubieras querido estar, pero allí Dios tiene un propósito. Y allí Dios iba encaminando todo. Por eso siempre uno tiene que tener una actitud diferente. No perder la pasión ni perder los sueños, porque a veces es que nos rendimos. Es que nosotros decimos, Dios dice, vengan, sirvan, trabajen, hagan. Renuncio. Hermano, ya. Dios no te va a coger de las orejas. Si tú renuncias, vas para el desierto. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Renunció. No vamos a entrar. Es más, cuando les decía que al hijo Josué, entren, casi lo levantan a piedra. Los iban a linchar. Terminó una decisión democrática. Ganó los que dijeron, no vamos a entrar. ¿A dónde se condujeron? Al desierto. 40 años murió esa generación allí. Por eso como segundo punto, lo que necesitamos entender, que lo único que puede cambiar tu buen destino es una mentalidad de víctima. Eso fue lo que le pasó a Israel. El propósito de Dios no era llevarlos al desierto, era llevarlos a la tierra prometida. Pero ¿qué hizo que ese propósito se torciera? La mentalidad de víctima de ellos. Ellos renunciaron. Ellos se opusieron al propósito de Dios y terminaron yéndose al desierto. Y ahí sí hay que abrir mucho los ojos, el entendimiento, porque cuando la gente tiene esta mentalidad de víctima, por más que tú le hables, por más que tú le digas, me están atacando, me están presionando, se confabulan para callar la voz de los siervos de Dios. Y Dios nos está diciendo a la iglesia, vence tu mentalidad de víctima. Sal adelante, supera ya tu trauma, supera tu dolor. Mira la cosa con una perspectiva diferente, no con la perspectiva del fracaso, de la frustración, de que yo soy el más de malas, de que no me ha ido bien, de que Dios me está llevando. No, la mentalidad de víctima te hace ver lo bonito feo, te hace ver la bendición como maldición, te hace ver el camino de Dios como un camino de fracaso. Por eso necesitamos vencer ese pensamiento. Vea, cuando decimos que somos víctimas, estamos diciendo que lo que alguien hizo, lo logró. Que alguien frustró mi propósito. Es que yo iba a ser el más, yo iba a ser el mejor, pero me odiaron, me atacaron, me robaron. Ya, perdí. Pero no es cierto. Lo que Dios ha puesto en tu propósito, nada ni nadie puede cambiarlo. Lo único que puede cambiar que tú llegues a tu propósito es que tú te rindas. El reino de los cielos es de los valientes. Solo los que perseveran hasta el final, dice la Escritura, lo alcanzarán. Entonces esto es de resistir, hermanos. Esto es de transformar nuestra mente. ¿Sabe lo que dice Job en el capítulo 23, 14? Job. A Job lo estaban tratando de convencer sus amigos de que todo lo que le estaba pasando era culpa de él. Algo malo hiciste, tú eres el culpable. Y Job dijo lo siguiente: por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Job sabía que estaba pasando por una racha de cosas tremendas. Cuando usted lee ese libro de Job, es tremendo lo que le pasó a Job. Perdió todo lo que tenía, todas sus propiedades, todos sus empleados, perdió sus hijos, estaba enfermo. Y todos querían justificar una mentalidad de víctima. Todos querían decir, esto es culpa tuya, esto fue que algo malo hiciste. Y Job dice, no, Señor, Dios controla mi destino.
Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. De pronto hoy estoy en el desierto. De pronto hoy estoy en la necesidad. De pronto hoy estoy en enfermedad. De pronto hoy estoy en el conflicto. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y esa fue la fe que lo ayudó a salir adelante. Una fe de victoria. Así que no podemos nosotros dejarnos persuadir. ¿Sabes? La historia de Job es chévere en el sentido de que toca tener paciencia para leerla toda y después entenderla como de lejitos. Y entender que Job tiene una situación que no fue por culpa de él, era una prueba, pero sus amigos querían hacerlo sentir culpable, querían hacerlo sentir víctima, maldito, querían que él se sintiera que es de malas, que era maldito, que era un castigo. No, a veces hay cosas que vienen para afrontarlas, para formarnos, para conocer a nuestro Dios. ¿Sabes? Cuando Dios hizo el llamado, cuando Dios me llamó a mí para que le sirviera como pastor, yo estaba en una época de mi vida bastante próspera. No quiere decir que ahora no estaba, pero en esa época yo sentía que había alcanzado los propósitos empresariales que había anhelado. Mi empresa estaba funcionando muy bien, estaba teniendo un reconocimiento en la ciudad, mi familia estaba muy bien, pero Dios me llama de manera profética y me dice que Él me iba a sacar de mis asuntos, que me iba a sacar de mis negocios para que me ocupara en sus asuntos. Y me dice que se iba a levantar contra mí persecución, violencia, porque Dios me iba a desarraigar de ese lugar. Yo al principio no entendí, pero Dios me lo dijo como diciendo, te lo digo para que no te victimices. Al año siguiente empezó la persecución, empezaron momentos de rabia, de envidia, de odio, de acusaciones, de violencia contra mí. Yo decía, vea, todo se me vino encima, pero acordé que Dios lo había dicho. Estaba en el plan de Dios que eso sucediera. Tan bonito Dios como para diciendo, no te me vayas a traumatizar, no te me vayas a asustar. Yo te voy a zarandear. Porque te voy a sacar de ese lugar. Te voy a desprender de ese lugar que ya yo tenía afectos, yo ahí tenía mis afectos, yo ahí tenía mi seguridad, esa era mi zona de confort. A mí me estaba yendo bien ahí. ¿Quién va a soltar donde está bien, verdad? Aventurarse a un lugar donde no sabe. Y eso a veces es tremendo. La fe, uno suelta lo que tiene y camina a lo que Dios tiene para uno. Pero tenía la seguridad de que Dios iba conmigo. En ese momento no lo entendía, vino situaciones difíciles, adversas, pero Dios me sacó de esa tierra para llevarme a algo peor. Me tiene aquí con ustedes, me tiene en lo mejor, en algo mejor, y nos llevará a cosas mejores. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Valió la pena el sufrimiento, valió la pena la persecución, valió la pena los momentos duros. Y en ese proceso también tuve que enfrentar enfermedades, situaciones difíciles. Pero sabes, yo conozco y doy fe, doy testimonio del Dios que sana porque he visto sanidad. Doy testimonio del Dios que protege porque he visto su protección. Doy testimonio del Dios que provee porque he visto su provisión. Aquí no solamente está hablando alguien que está contando una teoría, sino que está contando una vivencia. El poder de Dios que nos saca adelante para alcanzar sus propósitos. Y sabes, Dios quiere que nosotros, la iglesia El Poblado Misión Cristiana, transforme Medellín, transforme Antioquia. Dios quiere que tú seas un siervo de Dios para transformar, para cambiar. Pero tienes que vencer la mentalidad de víctima. Tienes que poner la mano en el arado y no mirar atrás. Como decíamos hoy, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y necesitamos salir de esa condición de esclavitud. El pueblo de Israel no quiso salir de la esclavitud. El pueblo de Israel anhelaba volver a la esclavitud. Pero ¿sabes qué? Esa generación, pero hubo la generación de los hijos, tuvo un trato diferente. Yo quiero que miremos lo siguiente. Busquemos Éxodo capítulo 3. Los israelitas duraron 10 generaciones
340 años esclavos. Salieron de Egipto, pero con la mentalidad de esclavos. No la cambiaron. Tenían su mentalidad de víctima. Ahora, ellos no salieron con las manos vacías de Egipto. Ellos salieron con oro, con prendas, con vestidos que dieron los israelitas. Pero Dios les dio una dirección, capítulo 3 de Éxodo, versículo 21 y 22. Presten atención a esta instrucción de Dios porque la hizo Dios con propósito. Dice, Dios todo lo hace con propósito, pero aquí es muy claro para que entendamos este punto que viene. Además, haré que los egipcios los miren con agrado. Esto era para la salida de Egipto. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivían con ellas toda clase de objetos, de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Vea, Dios dio una instrucción antes de salir de Egipto, de Egipto. Les dijo, pídanle a las mujeres, a las personas de Egipto que les den oro, plata, prendas. ¿Para qué eran? Vistan a sus hijos. No vistan al esposo, no vístanse las mujeres, no vístanse los ancianos, vistan a sus hijos. Y los hijos estaban emprendados, embambados, como dicen. Tenían oro, tenían ropa costosa, tenían cosas valiosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba diciendo, quiero que tus hijos tengan una mentalidad de reino, no que se vean como esclavos, no que se vean como víctimas. Los vas a vestir con lo más valioso y lo más precioso. Y esos niños vieron cómo los papás los vistieron, cómo tenían cosas lujosas, valiosas, porque Dios con ellos iba a hacer una identidad diferente. Tenemos que quitarnos la ropa de esclavo, la ropa de víctima, la ropa de pobrecito yo, y tenemos que ponernos la ropa de hijos de Dios, la ropa de la sana ambición, del progreso, del triunfo. Dios lo hizo así. A los niños los vistió con lo mejor, con las riquezas. ¿Sabes por qué? Porque los padres se resistieron y murieron en el desierto. Esos niños, 40 años después, fueron los conquistadores que entraron a la tierra prometida. Por eso hay que tener mucho cuidado de qué estamos dejando de herencia a nuestros hijos. No podemos formar unos hijos débiles, unos hijos llenos de victimización, unos hijos llenos de, ay, pobrecito mi niño. Usted va a ser un conquistador. Va a haber una generación de conquistadores que vienen en Poblado Kids. Y nosotros también vamos a ser unos conquistadores. Vamos a alcanzar esos propósitos. Así que este punto es, ponte una nueva actitud. Ponte esa ropa. No, o sea, quítate la ropa de víctima y ponte la ropa de conquistador. Efesios 4, 23 al 24, dice esta analogía de la ropa, dice, ser renovados en la actitud de tu mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Sabes, a veces la actitud de víctima te hace perder oportunidades. Te hace perder oportunidades. Te hace no ver lo valioso. Hay gente que está en una buena iglesia y por tener esa actitud de víctima, ay, es que el pastor pasó y no me saludó, la hermana tal me criticó, tal persona no piensa como yo. Satanás quiere sacarte del propósito. La mentalidad de víctima te hace llorar por esas situaciones y quedarte en esas pequeñeces y no superarlas. Y necesitamos nosotros quitarnos esa ropa de víctima y ponernos la ropa de que vamos a conquistar, lo vamos a lograr. Y por eso necesitamos nosotros decir, yo creo, yo declaro, como José lo declaró, cuando al final de la historia él tiene un reencuentro con esos hermanos que lo odiaban,
que pensaban que estaba muerto, pero ya no lo reconocían porque estaba tan bonito José, estaba tan pintoso, parecía un faraón. Y a mí me gusta ver la película, cómo se veía, cómo lo pintan como todo un faraón, y los hermanos hablaban con él y no sabían, pensaban que ya Dios lo había levantado a tal lugar. Ya el ropaje de José era el ropaje de un rey, era el ropaje de un triunfador, por eso no lo reconocieron. Y estaba José allí mirándolo frente a frente hasta que él se muestra y dice: yo soy su hermano, el que ustedes intentaron matar, el que vendieron como esclavo. Pero sabes, la maldad que ustedes quisieron hacer contra mí, Dios la tornó, la volteó en un bien para mí y para todo el mundo, para ustedes y para todas las naciones, porque ahora Él estaba administrando en tiempos de escasez. Él era el que tenía los graneros llenos para alimentar al mundo de esa época. Qué bonito poder nosotros entender que a veces hay que pasar por situaciones adversas, difíciles, no para llenarse de resentimiento, sino para entender que Dios nos tiene para cosas grandes, para cosas importantes, para cosas eternas. Cerramos este tiempo con lo siguiente, ya terminamos. Rehúsa ser una víctima. Vamos a cancelar ser víctima. Cancela esa mentalidad de víctima. No nos vamos a quedar en Egipto. No somos más esclavos. No somos unos pobrecitos. Nos negamos a ser víctimas. Nos vestimos con una ropa nueva del poder, del favor de Dios, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Nuestros hijos van a ser esos niños vestidos con la visión y con el propósito. Nuestros jóvenes van a soñar sueños grandes, van a ser útiles. Así que no se llenen de temor, jóvenes. Van a haber retos, pero van a poder alcanzarlos si Dios va con ustedes. Así que entendamos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas, por difíciles, por injustas, que todo va a cooperar para el bien y para el propósito. Así que vamos a confiar, vamos a dar un paso de fe, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga fuertes, que nos haga resilientes, que nos haga perseverantes, conquistadores, cazadores y no presa. Cancelamos la mente de víctima. Y sabes, la mente de víctima tiende a veces de apoderarse de nosotros. No podemos permitir. Pidámosle perdón al Señor, porque muchas veces crece en nosotros: ay, pobrecito, yo no soy capaz. Vamos a resistir esos argumentos falsos del diablo y vamos a tener la mentalidad de hijo de Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos retas, porque nos confronta a que no nos quedemos en esa mente de víctima. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros hemos abrazado la victimización, porque muchas veces la sociedad ha sido víctima y nos ha compartido esa idea de ser víctimas. Padre, sana los corazones, sana de todo dolor, permítenos perdonar. De una vez decidimos perdonar, decidimos poner punto final a aquello que en el pasado sucedió y vamos a soñar con un presente diferente y con un futuro donde vamos a alcanzar tus propósitos. No vamos a permitir que los victimarios pisen tu propósito sobre nosotros. No vamos a abrirle puertas al enemigo, no vamos a creer los argumentos falsos y vamos a avanzar. Levanta en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, una generación de conquistadores. Quita de nosotros y de nuestros hijos y de esta generación la victimización. Tú harás de nosotros un pueblo importante, naciones que tienen propósitos eternos. Nos permitirá ser útiles donde vayamos, si vamos con tu nombre y con tu gloria. Acompáñanos, ábrenos puertas y permítenos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Alaba al Señor ahí donde estás y dale un aplauso a Cristo. Cantas libre.
hasta que